Sí, mi hermano, danos un breve contexto del panorama que está viviendo actualmente Antioquia con estos gobiernos departamental y local de la alcaldía de Medellín. Bueno, mi nombre es Oscar Jessy Zapata, soy analista de la situación de derechos humanos en el departamento de Antioquia de la Fundación Sumapaz. Hemos hecho un trabajo de monitoreo constante de la situación de derechos humanos en el departamento en los últimos años. Y en ello hemos identificado varias características de lo que viene ocurriendo en diferentes subregiones. Pero creo que es importante arrancar por lo siguiente. El fenómeno de la violencia es un fenómeno cíclico en nuestro país que lamentablemente persiste. Y creo que como punto de partida deberíamos establecer la firma del acuerdo de paz por varios elementos. En primer lugar, sale de la tenencia de las armas, por así decirlo, o del juego de la guerra, uno de los grupos armados con mayor fuerza que ha tenido no solamente Colombia sino Latinoamérica, que era la guerrilla de las FARC-EP. Este grupo firma un tratado con el gobierno nacional a finales del 2016, dejan las armas, cerca de 10.000 combatientes, se ponen a disposición del Estado sus armas, todo lo que tenía que ver con la intendencia de guerra, y esto había generado, digámoslo así, un impacto esperanzador en diferentes corrientes y en diferentes espacios políticos y de toda la sociedad, cosa que pues evidentemente nosotros consideramos que es importante. Sin embargo, desde la sociedad civil advertimos en ese momento al gobierno de Santos sobre la importancia de que si salían estos grupos de estas zonas, el Estado tenía una obligación constitucional de volcar todas las acciones justamente para llegar a ese territorio. Como no ocurrió, los demás grupos que quedaron, a diferencia de los que ya se habían negociado con el gobierno nacional, esos grupos empezaron a hacer un avance territorial significativo, y por eso fenómenos de violencia ocurridos entre el 2018 y lo que va del año por tensiones y disputas territoriales en sus regiones como el norte de Antioquia, el nordeste, el Bajo Cauca, han sido muy comunes y han llamado incluso la atención por parte de la sociedad civil y de los organismos internacionales. En términos de contexto, yo creo que es importante hablar de Urabá por lo siguiente. En Urabá, antes de la firma del acuerdo de paz, habían otros grupos que ya habían evolucionado a lo que se conoce en estos momentos como Clan del Golfo. Estos grupos hacían presencia principalmente en zonas urbanas y en algunas zonas rurales de algunos municipios del Urabá, pero con la salida de las FARC el avance territorial superó a las zonas donde estaba las FARC en ese momento. Podríamos decir que el Urabá en estos momentos es uno de los fortines políticos territoriales más fuertes que tiene el Clan del Golfo, y desde ahí se ha ido expandiendo hacia otras zonas. Una de las zonas donde más preocupaciones hemos tenido en los últimos años es la subregión del norte de Antioquia, en municipios como Ituango, municipios como Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia, porque estos municipios en estos últimos años, luego de tantas tensiones territoriales, de tanta avanzada territorial de otros grupos, y una cosa importante, con el, digámoslo así, o el renacimiento o el nacimiento de grupos de disidencia de las FARC, generaron cierto interés territorial por estos otros grupos. Es decir, una zona donde avanzaron el Clan del Golfo, que rodearon y acapararon todo el poder territorial en el norte de Antioquia, y los vacíos que habían fueron ocupados también por grupos de disidencia, en este caso en alianza con el ELN. Y al parecer hay unas tensiones muy peligrosas para la sociedad por una amenaza que existe de las disidencias de llegar a Ituango, una zona que es controlada en estos momentos totalmente por el Clan del Golfo. Y esto significaría una guerra en este municipio y en las zonas aledañas que podría determinar una crisis humanitaria muy fuerte.
El Bajo Cauca es una zona que diríamos cerca del 80 al 90% del territorio está controlada por el Clan del Golfo. Luego pues de las disputas que ocurrieron con grupos de disidencia en ese momento, entre los 2018 y tal vez el 2020-21 aproximadamente, y el clan quedó con la hegemonía territorial. Pero digámoslo así, en línea de corredor territorial hacia el nordeste encontramos que hay presencia del Clan del Golfo, con unas zonas como Remedios, Segovia, principalmente, todos esos corredores que dan hacia el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, donde también hay presencia de disidencia hacia el ELN, y en los últimos meses han ocurrido situaciones de combates, confinamientos, desplazamientos, homicidios y unas situaciones muy complejas para las comunidades como tal en esta zona. Sería muy importante profundizar en estos focos de violencia como el norte, Bajo Cauca y nordeste, todo lo que se mueve alrededor del interés por el territorio, que principalmente podríamos estar hablando del interés por la extracción de la riqueza natural de estos territorios. Yo creo que es importante devolvernos un poco para el occidente y el suroeste. Pues en primer lugar, el suroeste es una zona que históricamente ha estado dominada por grupos armados ilegales, principalmente en los últimos años por el Clan del Golfo, a excepción de algunos municipios donde en algún momento han ocurrido algunos vestigios de otros grupos, pero en gran parte es una zona territorial estratégica, porque también al igual que Urabá y al igual que Suroeste conectan con el Chocó, que es una zona también de corredores muy estratégicos para estas estructuras que se han consolidado en estos últimos años. En el suroeste, una de las preocupaciones que se han identificado tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, las tasas de homicidios en el suroeste son muy altas. Ahorita las vamos a ver con más precisión. Hay una situación de homicidios selectivos muy alta, aparentemente bajo la dinámica de la mal llamada limpieza social, que tiene también que ver con la disputa por todo lo que tiene que ver con las rentas ilícitas en ese territorio. Pero es importante mencionar un elemento que me parece fundamental, y son las luchas que están teniendo campesinos y campesinas en municipios como Jericó, como Támesis, como Jardín, cuando se están oponiendo, Pueblo Rico, se están oponiendo de manera pacífica, democrática, contra los intereses de una multinacional, y justo por ese trabajo de defensa del territorio, defensa del medio ambiente, defensa de la característica principal que tiene este territorio, que es un territorio campesino, productor de alimentos. Estos campesinos quieren defender ello, y han sido objeto en los últimos meses de persecuciones judiciales, posiblemente bajo algunos intereses particulares por algunos funcionarios de las autoridades competentes. Estas luchas nosotros las valoramos mucho, porque creemos que son luchas dignas por esas comunidades que resisten en ese territorio, pero lo están haciendo en un momento muy complejo, porque por ejemplo en territorios como Urrao, Salgar, se han presentado combates entre grupos armados ilegales. Hay una arremetida muy fuerte por parte del Clan del Golfo en varios territorios. Hay grupos urbanos en estos territorios, muchos de ellos están íntimamente relacionados con las estructuras armadas ilegales del Valle de la Aburrá, y bueno, hay una situación de ingobernabilidad hasta cierto punto, en la medida que es una situación que han denunciado diferentes organizaciones sociales, y los vacíos institucionales han permitido no solamente esa reconfiguración, ese reposicionamiento de grupos armados ilegales en esta zona, sino que también incluso su expansión. Faltaría en el escenario hablar vamos a hablar primero del Magdalena Medio. El Magdalena Medio comparte, digámoslo así, unas características similares a las que ocurren en el nordeste. Tiene que ver con la disputa por
todo lo que tiene que ver con la cadena productiva del oro o de otros recursos naturales, y un corredor que hacia el sur de Bolívar y hacia Barranca Bermeja, que es un corredor histórico de todas las estructuras armadas ilegales, pero en esos momentos se disputa quién va a gobernar esa territorialidad. Esto ha generado en los últimos meses incluso el desplazamiento de una comunidad firmante de paz en esta zona. Se han presentado homicidios de firmantes de paz, homicidios de personas defensoras de derechos humanos, la desaparición, por ejemplo, de un veedor ciudadano, que todo esto está íntimamente relacionado a quién tiene el poder en el territorio y cómo se silencian las voces de los líderes y las lideresas. Y por último, yo creo que podríamos mencionar el oriente del departamento. En el oriente, con la Mesa de Derechos Humanos del Oriente, hemos identificado una avanzada territorial de todos los grupos armados, principalmente el MESA, el Clan del Golfo, otras estructuras de aquí del Valle de la Aburrá, que se han acantonado en diferentes zonas urbanas y rurales en los últimos años, como digo, pero también este interés en este territorio no tiene que ver exclusivamente con todo lo que tiene que ver con los cultivos de coca. Aquí se están presentando otras situaciones que obedecen a intereses económicos, de lavado de activos, obedecen a intereses políticos, intereses que tienen que ver con el territorio, incluso también con la minería en la que se vienen enriqueciendo los grupos armados ilegales. Creo que más o menos ese sería un pequeño panorama general. Creo que es importante mencionar que en estos momentos, a pesar de que las autoridades siguen negando la presencia de grupos armados en algunas zonas, todo el departamento hay presencia de por lo menos un grupo armado ilegal, ¿sí? Hay zonas en disputa donde hay otros grupos o más grupos en el territorio, pero el grupo que más tiene poder territorial en estos momentos podemos decir que es el Clan del Golfo, que está en cerca del 95% de los municipios del departamento. ¿Qué genera esto? Esto genera ciertas afectaciones a la democracia, a la participación política. Los líderes y las lideresas ya no pueden opinar de manera libre en el territorio. Muchos de estos líderes han sido líderes, lideresas y líderes políticos, han sido sometidos en algunos casos por las estructuras armadas ilegales. Hay un silenciamiento del movimiento de los derechos humanos justamente por todo lo que ha pasado. Antioquia es el segundo departamento de Colombia con más casos de líderes y lideresas asesinados y asesinadas, y los líderes se han visto lamentablemente inmersos en un ambiente donde a veces es mejor callar, a veces es mejor no hacer denuncias, a veces es mejor sencillamente tratar de pasar desapercibido. Pero esto también es importante mencionar que ocurre en la medida que el poder territorial es ejercido por las estructuras armadas ilegales. Yo creo que también se me olvidaba el Valle de la Aburrá. Pues que del Valle de la Aburrá hemos hablado en diferentes informes sobre cómo cerca de 350 estructuras armadas ilegales cogobiernan territorios urbanos y rurales en todos los municipios del Valle de la Aburrá. Esos grupos en estos momentos, en su mayoría, están experimentando con el gobierno nacional una mesa, que es la mesa de Itagüí, es una mesa sociojurídica, donde se busca una salida política y negociada a todo el tema de la violencia o a todo el tema de la posible incluso entrega de las armas y una negociación, una salida a la negociación como tal. El panorama para nosotros no es muy alentador porque hemos identificado que en los últimos meses, en los últimos días, se ha recrudecido la violencia en algunas zonas como el municipio de Ituango, el municipio de Valdivia, donde en las últimas horas hemos visto un caso muy grave de un desplazamiento forzado de cerca de 200 personas en veredas del Raudal, ¿sí? Se han ocurrido combates con interposición de la población civil, pero esto mismo está ocurriendo en el nordeste, en Remedios y Segovia,
También se han visto afectadas las comunidades en el Bajo Cauca por este tipo de fenómenos de violencia. En esos momentos los focos nosotros los identificamos prácticamente en todo lo que hay aquí en color rojo, que es Bajo Cauca, Nordeste, parte del norte de Antioquia, parte del occidente, suroeste y el oriente del departamento. El mapa que estamos viendo es el mapa del porcentaje de homicidios, del aumento del porcentaje de homicidios en comparación con el año 2023 y el año 2024. Y eso es un indicador muy claro de qué es lo que está ocurriendo en el territorio en términos de violencia, en términos de orden público, que afecta considerablemente todo el departamento. Creo que es importante mencionar, ahí se está hablando, y por lo menos en los últimos días, que cerca de 40 o 50 miembros de la fuerza pública fueron asesinados en el marco del Plan Pistola del Clan del Golfo. Si bien es un elemento, todavía es sagrada para cualquier organización defensora de derechos humanos, esto que viene ocurriendo justamente en un momento muy especial del país, en la medida que se está abriendo un espacio político interesante para sectores altamente excluidos, pero también hay una avanzada territorial de grupos armados que intentan imponerse a sangre y fuego en contra del Estado colombiano. No es un fenómeno nuevo, recordemos muy bien que en el año 2017 también fue decretado por ese mismo grupo un plan Pistola que dejó también una cifra significativa y lamentable de miembros de la fuerza pública asesinados. Igual ocurrió en el año 2021-2022 cuando el Clan del Golfo también ordena a todas sus estructuras acabar con la vida de cientos de policías y militares. Es un fenómeno que en estos momentos pues toda la sociedad tiene que condenar, pero no podemos, pues nosotros lo que rechazamos es que hay ciertos sectores que están aprovechando toda esta situación de orden público para hacer política, más que para aportarle a todo lo que tiene que ver con la paz en el territorio. Creemos que es importante para salvar Antioquia un cambio realmente en las políticas de seguridad del territorio, y esos cambios tienen que ver principalmente con estrategias más territoriales, más preventivas, pero también de presencia interinstitucional en zonas donde el Estado siempre ha estado ausente. Recientemente, por ejemplo, fue emitido el informe de la JEP sobre casos de reclutamiento forzado, en donde se mencionaba que el norte y el nordeste del departamento de Antioquia son las zonas con más altos índices de reclutamiento. No sin antes decir este informe que en Colombia cada 48 horas un menor está siendo reclutado por grupos armados. Sin embargo, también en el territorio no son solamente estas dos subregiones. Podríamos decir que el Bajo Cauca, Urabá, Occidente, Oriente, incluso aquí en el Valle de la Burra, se presentan ese tipo de fenómenos que lo único que hacen es alimentar la guerra, pero también tienen unas causas. Esas causas podrían estar relacionadas con situaciones socioeconómicas de comunidades totalmente excluidas, mala calidad de la educación y la infraestructura de las escuelas, digámoslo así, una política de educación que no está brindando o no está concentrando realmente esa noción humana en los niños, en las niñas. Y también hay una situación muy compleja que tiene que ver con todos estos imaginarios sociales y políticos que van en detrimento de las condiciones netamente humanas de la población. Bueno, frente a la pregunta que me haces, sí, evidentemente hemos encontrado y lamentablemente en esta gobernación una situación muy compleja para el acceso a información que tiene que ver con información de transparencia ciudadana, información de datos abiertos, información fundamental para que nosotros realicemos un monitoreo de la situación de derechos humanos en el departamento. Y lo hemos visto principalmente durante la gobernación de Andrés Julián Rendón, en sus secretarías,
como es la información del centro de analítica. Esta información para nosotros es fundamental porque nos permite conocer en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en todo el departamento. Y al parecer, según la información que nosotros hemos logrado recopilar, la gobernación de Antioquia quiere acabar o modificar la ordenanza 08 de julio del 2020, en la que se argumenta justamente, o la que se sustenta este centro de analítica. Eso sería un retroceso significativo para que las personas defensoras de derechos humanos accedamos a información en tiempo real de la situación en cualquier lugar del departamento. Y es muy peligroso porque podría estar relacionado con un interés particular de no afectar una imagen del actual gobernador de Antioquia. Y independiente de quién sea el gobernador, la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo. Muchos integrantes del Clan del Golfo anteriormente eran parte del EPL. Entiendo la pregunta. Mira, esa pregunta me parece muy interesante. Si nosotros nos podemos mirar en la historia de nuestro país cómo surge el Clan del Golfo surge posterior a la desmovilización de la SAUCEP entre los años 2003 y 2006, es la desmovilización de este grupo. Las SAUCEP en su momento tenían integrantes que fueron del EPL, evidentemente, pero también tenían integrantes de otras estructuras armadas ilegales. Era muy común que personas desmovilizadas de todos los grupos del ELN, de las FARC, pero había un control muy fuerte o un número mayor o más significativo de lo que fue en su momento. Antes, cuando las organizaciones defensoras de los derechos humanos mencionábamos cómo había evolucionado el paramilitarismo entre el año 2010 y el 2011, hay que recordar los paisas, los rastrojos, en ese momento se hablaba de águilas negras y de otras estructuras armadas de orden paramilitar. La primera respuesta del Estado colombiano fue negar esa existencia de estos grupos, como si hubiera un interés de desviar la atención o de invisibilizar lo que en estos momentos estamos percibiendo. Ahora, actualmente en lo que hay en el Clan del Golfo, sí, ahí todavía persisten personas integrantes del Ejército Popular de Liberación, que tuvo un auge fuerte en los años 60 y 70 en el Urabá y en el departamento del sur de Córdoba, el sur de Córdoba. Pero también importante mencionar que allí hay de todo. Incluso en los últimos meses, o en los últimos años, perdón, han reclutado personas que hayan prestado servicio militar, han reclutado personas que fueron integrantes de los organismos del Estado. Entonces, digámoslo así, al interior de este grupo hay varias características de sus integrantes, desde el campesino, campesina, pero también desde personas que están preparadas en términos militares y en términos de guerra para cualquier confrontación. Y esto obviamente lo hace un grupo muy fuerte porque tienen un poder no solo económico, territorial, sino que tienen, digámoslo así, una capacidad militar que ha golpeado o que se ha agolpado realmente en gran parte del departamento. Podríamos decir que en Antioquia 95% como lo mencionamos ahora, pero se ha extendido hacia otras zonas del país. Podemos afirmar o interpretar que el Clan del Golfo tiene nexos con algunos sectores políticos en específico, y en este caso podríamos inducir o deducir que es cercano al uribismo, por decirlo así, o al Centro Democrático. Mira, yo creo esa pregunta es muy importante por varios temas. Creo que todos los grupos armados en todo el territorio nacional tienen un interés político, y ese interés político también está acompañado por las vías electorales. Hay que recordar muy bien, por ejemplo, los nexos políticos que tuvieron estructuras armadas ilegales en el municipio de Bello con sectores políticos muy fuertes en el departamento. Hay que recordar, por ejemplo, que el exgobernador Alfredo Ramos fue condenado justamente por nexos con grupos armados ilegales, en ese caso grupos paramilitares.
el ex senador Quintero, Rubén Darío Quintero, que también estuvo íntimamente relacionado con grupos armados ilegales. Entonces son verdades que son muy claras, de casos que han ocurrido en el pasado, pero que podrían estar ocurriendo en estos momentos. Yo creo que no hay suficiente argumento para mencionar que podrían estar íntimamente ligados a sectores políticos actuales, pero no se puede descartar que tienen un interés electoral para llegar a la política en algunos municipios, posiblemente. Incluso de eso mismo ha hablado la misma Defensoría del Pueblo en sus alertas electorales, de cómo estos grupos podrían incidir en las dinámicas de participación política ciudadana en todo el territorio nacional o en el departamento como tal. Y detrás de esto obviamente hay contrataciones, hay lavado de activos, hay otro tipo de fenómenos que lo único que hacen es que se agudicen no solamente la participación, sino también la democracia, se agudice el acceso pues a sectores a la democracia, pero también en detrimento de los valores constitucionales.